Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1244 de Con Vos, correspondiente al domingo 19 de junio de 2022. En la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omullo. Esta transmisión de Radio Amplitud AM660 de la República Argentina es compartida en dúplex por Radio Nove Galicia, FM 90.3 de Ponteareas, provincia de Pontevedra. Bueno, por eso un cariñosísimo saludo a la audiencia de Radio Nove Galicia, a sus autoridades y a todo su personal. Hoy es un día importantísimo en Ponteareas, tal vez el más importante del año, porque se está celebrando, hoy se clausura, es el último día del Corpus Christi, la fiesta más grande de la villa. Para las personas que nos pueden estar viendo a través del Facebook Con Vos, el fondo de pantalla que hoy tenemos es un cuadro precioso, es una cruz de Santiago, una concha de Vieira, un botafumeiro y una ornamentación con un círculo en amarillo que dice 2021, Santiago, Jacobeo, y bueno, lo que les quiero decir a las personas, tiene abajo una flecha que dice kilómetro cero. Es coloridísimo, la Cruz de Santiago en rojo, la Vieira en blanco, hay unos arabescos en celeste, el botafumeiro en gris, con detalles en negro, el fondo es como un rosa muy pálido, hay amarillo, hay verde, bueno, todo eso es una alfombra que está confeccionada sobre una calle, Ese cuadro precioso que las personas, reitero, que nos estén viendo pueden apreciar, es hecho con pétalos de flores, con restos de hojas, en fin, con una cantidad de materiales que la gente arma sobre un diseño preestablecido, lógicamente, y se confecciona esa alfombra que luego será pisoteada, Lamentablemente esa alfombra, como toda alfombra, servirá para que la gente pase por encima, pero es una característica de la vila de Ponteareas y por eso hoy vamos a tener una comunicación telefónica para que nos hablen de estas maravillosas alfombras. Ayer a las 12 de la noche, hora de Ponteareas, yo vi una transmisión donde los vecinos estaban armando las alfombras que se exhibirían hoy durante todo el día, ¿no? Con la fiesta, bueno, durante la mañana porque después son pisoteadas. Pero
apenaba ver el entusiasmo de grandes, chicos, hombres, mujeres, todo el mundo allí colaborando, y llovía, bajo las lluvias la gente estaba trabajando. Pero de eso digo, vamos a hablar luego en una comunicación telefónica que estableceremos con la vila de Ponteareas en Galicia, como también hablaremos como cada domingo con la poeta labrega Ana Vila Portomeñe, y hoy vamos a hablar también con Marta Améndola, una querida amiga, porque entre mañana y pasado, depende del horario, porque había fallecido en España cuando ya era el 21 de junio, pero en Argentina todavía era el 20, se cumplen 34 años de la desaparición física del gran Pedrito Rico. Por eso también vamos a tener hoy en el transcurso del programa una comunicación telefónica con quien más sabe, con quien más y mejor lo conoció en este país, que es la querida Marta Améndola. Bueno, hoy es Día del Padre en la Argentina, ¿no? Así que a todos los padres, a toda la familia, un muy feliz día. Aquellos que lo tienen, a disfrutarlo, a mimarlo, a acompañarlo, porque no son eternos. Yo no tengo al mío en esta dimensión, lo tengo en mi corazón, lo tengo en mis sentimientos, lo tengo en ese sentimiento de extrañeza que cada día me acompaña, porque siento que cada día lo añoro un poquito más. Por eso digo a los que los tienen, sobre todo a los jóvenes, porque yo también fui joven y también pasé por esa etapa en que después de aquella gran admiración infantil viene una etapa ahí en la adolescencia donde nos rebelamos un poco y creemos que ya los padres se han desactualizado y que nosotros somos los que nos llevaremos el mundo por delante. Bueno, esa etapa yo la viví como todo el mundo, pero después viví y sigo viviendo la más larga de todas, que es cuando se lo valora plenamente, cuando se entiende todo lo que hizo por nosotros, que en general todos los padres hacen mucho por sus hijos. Así que, repito, a los que lo tienen, mímenlo, acompáñenlo, disfrútenlo, porque es un gran privilegio. Solo se sabe lo que representó cuando lo perdemos, cuando ya no lo tenemos y ya es tarde. Aunque llevemos flores al cementerio, aunque nos enjuguemos una lágrima de vez en cuando por el recuerdo, aunque lo tengamos muy presente en nuestros pensamientos, ya no le podemos dar ese abrazo, ya no le podemos decir gracias viejo, o cállate viejo, me tenés podrido, que también vale, porque alguna vez todos lo hemos hecho y nos hemos arrepentido y hemos reflexionado y dijimos y pensamos qué lindo que hubiese sido poder darle un fuerte abrazo hoy. Vos que lo tenés, vos que lo disfrutás, abrazalo, besalo, no dejes pasar el día. Por ahí no estás pasando un buen momento, llámalo, anda a verlo. Es un día para celebrarlo, porque se dice Día del Padre, pero es el día de la familia, porque sin padre, sin madre, no habría familia. Bueno, vamos a comenzar musicalmente nuestro programa de hoy, como lo venimos haciendo correlativamente con los temas
del disco 25 aniversario da Irmandade das Estrelas de Carlos Núñez. Ya estamos en la etapa en la que se repiten los temas del disco original, pero bueno, como lo hacemos correlativamente, hoy nos toca un tema que es para la Navidad, pero para Navidad ya vamos a tener terminado estas emisiones, así que por ahí casi con seguridad repetiremos este tema para Navidad, pero hoy lo vamos a compartir con todos ustedes. Villancico para la Navidad de 1829, Carlos Núñez y su banda. Hermosa composición, como siempre, del amigo Carlos Núñez. Bueno, los norteamericanos, que tienen algunas cosas buenas, tienen muchas cosas buenas. Yo los quiero allá, no los quiero acá, pero reconozco que tienen muchas cosas buenas. Y una de ellas es decirle a los abuelos gran padre, porque lógicamente todos los abuelos, antes de ser abuelos, fuimos padres. Y llegar a abuelo es una categoría superior. Así que me parece fantástico eso de que al abuelo se le diga gran padre, porque es 2 veces padre. Entonces ha tenido una tarea muy importante en la educación de los hijos, pero no deja de ser importante también la tarea del abuelo
con muchas menos responsabilidades, pero es una etapa en que el humano, tanto el abuelo como la abuela, disfrutamos de una etapa maravillosa. Cuando nos convertimos en gran padre o en gran madre, en el caso de las mujeres, es una etapa maravillosa también para nosotros y para los nietos también. Yo escuchaba esta semana en un programa de radio, así accidentalmente, que alguien dijo los abuelos y otra persona dijo los abuelos debieran ser inmortales. Así, espontáneamente dijo, y no estaban hablando de los abuelos, estaban hablando de generalidades, pero surgió la palabra abuelos y una persona del equipo de periodistas que estaban haciendo un programa dijo los abuelos debieran ser inmortales. Qué lindo que me sonó escuchar eso. Desde luego que yo hubiese querido que mi abuela Victoria fuese inmortal, pero bueno, son expresiones que uno lanza como prueba de amor, de cariño. Realmente yo hubiese querido que mi abuela Victoria fuese inmortal. El hecho es que toda esta introducción es porque ahora vamos a escuchar un tema dedicado al gran padre, al abuelo, ¿no? Y me pareció que en el Día del Padre era propicio homenajear a los abuelos, a los grandes padres, y porque, repito, algún día fuimos padres, somos padres, nadie nos va a quitar esa condición de ser padres, pero además tenemos el privilegio de ser abuelos. Esta canción es maravillosa, la escribió un gran argentino, Alberto Cortés, pero no la vamos a escuchar hoy en su voz, que es maravillosa la versión. La vamos a escuchar en la voz de una gran gallega que ya no está con nosotros, pero que también quiso agasajar a los abuelos en su momento. Me refiero a Ana Quiro y nos regala esta versión del abuelo de Alberto Cortés. El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra tierra tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías. Y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el abuelo un día, en un viejo barco, se marchó de España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. El abuelo un día subió a la carreta de subir la vida, empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría, y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería. Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía. Lloró de alegría cuando vio sus manos que un poco más viejas no estaban vacías. Y el abuelo entonces, cuando yo era niña, me habló
El abuelo un día, cuando era muy viejo, allende Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Entonces me dijo, con muy pocas fuerzas y con menos prisa: prométeme, hija, que a la vieja aldea irás algún día, y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. Y el abuelo un día se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza. Y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas que anduve de España. Hola, buenas tardes. Hola. Señor Miguel Ángel García Correa. Hola, Sí, buenas no lo tardes. escucho. Pero acá no sale. Ah, no. Ahora sí. Sí, señor Correa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenía un pequeño inconveniente, ya lo puedo escuchar muy bien. Bueno, ¿está usted mismo ahora en Ponteareas? Sí, Bueno, y debo decir que es usted el presidente, según la información que tengo, de la Asociación de Alfombristas de Ponteareas, ¿es así? Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Pontareas, sí señor. Bueno, decir Corpus Christi, decir Ponteareas, si uno no dice alfombras, la gente que conoce Ponteareas ya sabe que está hablando de las alfombras también, ¿no? Ayer por la noche hubo una transmisión desde allí, desde el lugar donde estaban ustedes trabajando y demás, y había una señora de Madrid colaborando bajo la lluvia, porque estaba lloviendo y la gente seguía armando la alfombra, y le preguntaban si conocía Ponteareas de antes, dijo que sí. ¿Y qué es lo que más le gusta? Le hablaron de la picaraña y de todas las bellezas naturales que rodean Ponteareas. Dijo, lo mejor de Ponteareas, las alfombras. La señora de Madrid no tenía ninguna duda. Yo quisiera, son tantas las cosas que le quiero preguntar, que quiero que nuestra audiencia se entere, pero vamos a tratar de ir por algún orden. Primero, el día jueves, que fue realmente el día de Corpus Christi, ustedes hicieron una alfombra en Sevilla, si no estoy mal informado. Sí, efectivamente, el día de Corpus, propio día de Corpus, fuimos invitados por el Ayuntamiento de Sevilla para participar elaborando una alfombra de flores al estilo de Pontareas en el Corpus de Sevilla, donde no hacen alfombras. Fue algo original y único. ¿Eso fue delante de la catedral? No, fue en la Plaza de San Francisco. La Plaza de San Francisco es una plaza que está por la parte de atrás del Ayuntamiento de Sevilla, por donde se instala un altar portátil con dos puertas, una de entrada y una de salida, por las que pasa la procesión, y nosotros estábamos delante de la puerta del altar, ¿no? Y fue donde se instaló la alfombra. ¿Qué dimensiones tenía esa alfombra? Pues aproximadamente aproximado, tenía un diámetro, estamos hablando
de 8 por 8, unos 64 metros cuadrados. Y esa alfombra, yo le decía a nuestra audiencia, bueno, yo no sé si usted estaba en aquella época, pero en 1992 se hizo una alfombra aquí en Buenos Aires, ¿no? Usted sí, seguramente, aunque no haya estado, tiene conocimiento del hecho. Había sido una delegación que había encabezado el entonces alcalde Pepe Castro, y se hizo una alfombra en la histórica Plaza de Mayo delante de la catedral, que era maravilloso verla, pero luego, como toda alfombra, tuvo el destino de ser pisoteada, con lo cual la de Sevilla también tuvo ese destino. ¿Cómo fue la destrucción de la alfombra? ¿De Sevilla? Sí. Pues como tiene que ser, para la procesión que dura 2 horas y media de desfile, ¿no? Pasó toda al lado de la alfombra sin tocarla, y cuando llegó la imagen del Santísimo fue la única que pasó por encima de la alfombra, al igual que ocurre en el Corpus de Pontareas, y al igual que ocurrió en Plaza de Mayo el 25 de julio, que más que día de Galicia parecía el día del Corpus de Pontareas en Argentina. Sí, una fiesta extraordinaria. Y los en Pontareas anoche, por lo que yo vi a través de esta transmisión con imágenes, había gente de toda España, de distintos lugares de España, mejor dicho, pero en Sevilla me imagino que habría todo tipo de etnias y muchas nacionalidades, ¿no? Sí, la verdad que fue fantástico, porque además se acercaba todo el mundo a verla, y todo el mundo sentía curiosidad y preguntaba qué era, de dónde éramos, y bueno, quedaban súper satisfechos de esa alfombra. De hecho, al día siguiente me llamaron del Ayuntamiento de Sevilla para darme las gracias, y decían que tenían un problema, porque a ver qué hacían el año que viene si no había otra alfombra. Ya la quieren incorporar a la tradición, una alfombra de Pontareas en el Corpus de Sevilla. Bueno, va a estar muy bien, ¿no? Si se logra la continuidad. No debe ser fácil, ¿no? Para ustedes tampoco, porque ustedes trasladaron un equipo de gente más allá de los voluntarios que pudiesen surgir en Sevilla, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente, fuimos en avión, volvimos en avión, y el problema sobre todo es la logística toda que conlleva el llevar todo el material desde Pontareas a Sevilla, porque incluso tuvimos un problema de que una de las cajas de material no llegó, que afortunadamente pudimos sustituir, pero sí es un problema, ya que es una gran distancia, y toda la logística que conlleva el llevar este material siempre es muy compleja, ya que nosotros procuramos que todo vaya desde aquí, vaya con todo el material como si fuera para hacer una alfombra aquí en Pontareas. Aquí en Argentina hubo 2 acontecimientos destacados con origen neto de Galicia. Uno fue el cocido de Lalín, el que se hizo aquí en Argentina, un año con la presencia de Manuel Fraga Iribarne, y se trajeron todos los elementos para el cocido desde Galicia, con un inconveniente: los grelos al cruzar el Atlántico se pudrieron, así que no se pudieron usar los grelos, lo demás se utilizó, hubo que reemplazarlo por un tipo de verdura local.
pero cuando se hizo la alfombra en la Plaza de Mayo, no alcanzaron tampoco las flores. No es que yo fui allí a salvar el problema, pero sí fui uno de los voluntarios, más allá de las flores que se compraron en cantidad, que llevamos un pequeño ramito a nuestro alcance para colaborar. ¿Qué elementos o qué cantidad de elementos y diversidad llevaron ustedes a Sevilla para hacer esta alfombra? Pues a Sevilla llevamos o enviamos 2.000 claveles, enviamos verde de tuya molido, enviamos ¿qué más? Casca de arroz, enviamos casca de pino, todo el material con el que hicimos la alfombra salió desde aquí. Todo iba, digamos, medido, pesado, ¿no? Un poquito mayores, lógicamente, pero todo mandado desde aquí. ¿Y los claveles? Lo único que nos falló. Sí, perdón. ¿Falló, me dijo? Había un material que teníamos que era lo que llamamos el centro del maíz, ¿no? Lo cortamos, lo tallamos, lo cortamos en rodajas todo, ¿no? En gallego, vulgarmente, en gallego carulo. Carulo, y aquí en la Argentina marlo. Sí, ese fue el único que nos falló, porque se perdió la caja por el camino, y entonces fue el único problema, que tuvimos que sustituirla por los tallos del clavel. Pero del resto es fantástico, todo estuvo allí. ¿Los claveles todos del mismo color o había diversidad? Había 4 tonos diferentes de clavel. Ajá. Rojo, blanco, amarillo y naranja. No, 5, perdón, y rosa. Y rosa. Y una cosa, las flores se desmembran, es decir, se utiliza el pétalo nada más, ¿no? Sí, normalmente lo que se usa es el pétalo. En este caso no solo usamos el pétalo, sino también lo que es el cáliz para hacer un contorno de letras, ¿no? Y también lo que es el tallo para hacer el perfil, ya que las alfombras de Pontareas no solo se confeccionan, o sea, la característica principal es que van perfiladas, es decir, una vez que se hace el dibujo en el suelo, con elementos vegetales, se vuelve a hacer el dibujo, ¿no? Y es lo que llamamos el perfil, que luego son esos huecos que se van rellenando con flores y elementos vegetales de diversos colores, formas, etcétera. Yo recuerdo del niño haber estado alguna vez en el Corpus y allí en Ponteareas, y sé que algunas cosas me imagino que serían detalles minúsculos, como minúsculo era yo con menos de 10 años, pero que se utilizaba también borra de café. Sí, efectivamente, borra de café o por ejemplo, hoy por hoy tenemos un elemento nuevo que también a veces nos da un poco la necesidad, como es la casca de arroz, ¿no? Antes no se usaba, ahora se usa bastante. También lo que es en temas de perfil, pues la coca de eucalipto, la falsa árnica, el hinojo, conocido, el fiuncho nuestro en gallego, ¿no? Sí. Todos estos elementos, ¿no?, que permiten dar un color, pero también un olor diferente, ¿no?, a nuestra alfombra. También hemos incorporado, seguramente usted no lo conoció, lo que es el brezo negro canario, es decir, cogemos lo que es la flor de la urce, ¿no?, de la urceira, ¿no? Sí. Que luego se va tostando poco a poco hasta convertirla en negro, ¿no? Bueno, pues es una técnica que nos enseñaron los canarios, y tenemos un color negro espectacular, que no lo hay en la naturaleza, pero sí lo tenemos de esa forma, con la propia
hoja de urce de la orceira. Lo vi, creo que colocándolo anoche en el armado de la alfombra de Ponteareas, que me llamaba la atención ese color negro tan intenso, y deduzco ahora que era lo que usted nos está describiendo. Si se fija en esa alfombra que era realizada por los de la Orotava, había un tono verde, ¿no? Y ese mismo material lo que hacían era tostarlo, ¿no? Se va tostando en una especie de hormigonera a la que se imprime calor, poco a poco, hasta que se convierte en negro. Y ahora entiendo también mucho mejor la palabra de un señor de Canarias que estaba allí y que hablaba con mucha naturalidad y que incluso mencionaba, bueno, que ellos estaban trabajando también en la confección de la alfombra, así que usted lo tiene que conocer muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues este señor fue entrevistado anoche y hablaba justamente de como una especie de hermanamiento, ¿no? Sí, efectivamente. Gracias al impulso de Pepe Castro, que fue alcalde de Ponteareas, se hizo una alfombra en Argentina, en la Plaza de Mayo, y gracias a Pepe Castro, desde hace más de 30 años, estamos hermanados con la Villa de la Orotava, en la que estamos un poco, en la que primero ellos vienen a Ponteareas a realizar una alfombra el día de Corpus, y ahora este jueves que viene los alfombristas de Ponteareas están en la octava del Corpus de la Orotava haciendo su alfombra, con la particularidad de que las dos se hacen a la puerta de la iglesia de Ponteareas y de la Orotava. Ahora, las alfombras de Ponteareas, ¿por qué tan características de Ponteareas, pero no hay práctica? Yo, mejor dicho, desconozco, seguramente que hay otros lugares donde se hacen alfombras, pero las de Ponteareas han llegado, además de Argentina, como usted ha mencionado, han llegado al Vaticano, ¿no? Se ha confeccionado una alfombra allí en el propio Vaticano. ¿Cuál es el secreto o qué impulsó a que Ponteareas sea un líder mundial, digamos, en la confección de estas alfombras? Bueno, es el trabajo, es la lucha constante por mejorarse, ¿no? Y por realizar nuevos proyectos. Tal vez no conozca, pero el año pasado, con motivo del Año Santo Xacobeo 2021, y este año 2022, en Misiones, ¿no? En el Colegio de la Candelaria de Misiones, se hizo una alfombra con motivo del Año Santo Xacobeo que hicieron los alumnos de la Candelaria, una alfombra espectacular, ¿vale? En la que el proyecto, dirigido, coordinado, gestionado desde Ponteareas, a través de lo que se llama la Comisión Gestora de Entidades Alfombristas del Camino de Santiago, creamos un proyecto en el cual 260 ciudades al año, entre el 24 y 25 de julio, hicieron en cada una de estas ciudades, de aquella eran como 25 países repartidos por los 5 continentes. Este año van a ser más de 310 ciudades repartidas por 30 países de los 5 continentes, que hemos coordinado un proyecto en el cual en todos estos días, en esa fecha, se va a hacer una alfombra igual en todo el mundo. Van a participar en gente, estoy hablando de Argentina, en Buenos Aires, van a participar en Misiones, van a participar también en otras ciudades de la Candelaria, pero van a participar en Chile, en Bogotá, en Perú, o sea, toda Sudamérica, Centroamérica, llegando hasta Cleveland en Estados Unidos, o Miami, la iglesia Corpus Christi,
pero también toda Europa, hay representaciones, y es un proyecto coordinado, gestionado y dirigido desde aquí. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que Pontareas haya pasado de estar reconocida a nivel internacional a estar reconocida a nivel mundial, puesto que este proyecto se realiza entre unos 10.000 o 15.000 alfombristas repartidos por todo el mundo de los 5 continentes. Bueno, realmente es notorio, ¿no? Que hayan alcanzado este nivel de colaboración, de trascendencia. Realmente yo desconocía que en la República Argentina, en Misiones, se había hecho el año pasado una alfombra de esas características. Es más, permíteme, sí. Una maravilla, una auténtica maravilla, realizada por los alumnos de... Es un colegio de la Candelaria, no me acuerdo el nombre porque no me coges ahora un poco despistado, pero te pasaré unas imágenes para que veas la maravillosa alfombra que hicieron, que además era enorme. Bueno, realmente es un orgullo como gallego, como argentino también, saber que hay esta comunicación, esta comunión, que ustedes coordinan esta tarea importantísima y bueno, realmente digna de todo destaque. Yo repito, ayer veía trabajar según me dijo Carlos Ojea, bueno, me había anticipado él que era a partir de las 12 de la noche, una transmisión 12 de la noche hora de España, ¿no? Sí. Y entonces estuve atento para verlo y claro, lo primero que me entero es que está lloviendo, digo, pero pobre gente trabajando allí, pero sin embargo no decaía el entusiasmo de la gente que trabajaba, que armó en este momento nosotros tenemos una transmisión a través del Facebook, Miguel Ángel, donde atrás de mi imagen, digo, estamos viendo ahora mismo una preciosa alfombra multicolores que dice Corpus Christi abajo, así que es una alfombra de algún año anterior con la representación de Jesús en el centro, arriba, muchas flores, mucho colorido y abajo dice Corpus Christi. Pero le voy a pedir a nuestro operador, ahí está, que nos ponga la foto que yo capturé de la pantalla ayer a la noche mientras trabajaban. Yo supongo que este es un sector de la alfombra cuando prácticamente estaban comenzando allí bajo la lluvia. Finalmente, ¿qué dimensión alcanzó? Y si es que había, porque yo creo recordar que en mi infancia era más de una de las calles que se alfombraban. ¿Sigue siendo igual o hay una gran alfombra nada más? No, ayer se hicieron 26 alfombras. Y estamos hablando de unos 6.000 metros cuadrados de alfombras. Impresionante. ¿Y eso se empezó todo ayer a la noche? Sí, empezó todo ayer a la noche. Estamos hablando también de un trabajo de un mes de preparación anterior, porque todo el material, el verde principalmente, la tuya, la mimosa, el mirto, todo eso hay que cogerlo, deshacerlo, cortarlo, deshojarlo, ¿no? Y en bruto, digamos, en material verde estamos hablando que se gastan unas 20 toneladas de material. Impresionante, 20.000 kilos de verde. De verde, de flores, de hortensia, de todo, material que... Y aquí te voy a dar un dato que que no lo desconocía, seguramente Carlos no te lo dio. Esta tarde está el material en las calles todavía, porque
hoy, aunque ha pasado la procesión, las alfombras están deshechas, sí hay una frase, y es que hoy Pontareas huele a Corpus. Claro, ha quedado el aroma. Bueno, pues lo que no sabes es que ese material mañana será barrido, recogido, ¿no? Y será enviado a una empresa que se llama Ecocelta. Es una empresa que recoge todos estos materiales verdes, lo convierte en compost, etcétera. Una empresa de Sergio Quiroga, que es un argentino que ha montado aquí su empresa en Pontareas, ¿no? Y es un gran amigo mío, además, que ayer participaba junto con Eduardo Carbone, que vino desde Argentina, en elaborando la alfombra que representaba a Argentina con la imagen de la Virgen de Luján. Y Sergio montó esta empresa en Pontareas que se llama Ecocelta, y por eso es que me hace mucha gracia que él es argentino, ¿no? Y resulta que al final es un argentino que nos recicla todo el material para después reconvertirlo en compost y productos de abono. Claro, porque yo iba a decir justamente eso, ¿no? Que ayer a la noche un ejército de personas trabajando, engalanando la ciudad con esa cantidad enorme de alfombras, con 20 toneladas nada menos que de productos, que hoy se disfrutó la vista, las procesiones y demás, pero que mañana Pontareas vuelve a su vida normal y las calles deben estar transitables, limpias y demás. Pero me parece realmente una información muy destacable que haya una empresa, en este caso de un argentino, pero no importa, lo más importante es que hay una empresa que recoge todo y se le da un aprovechamiento, ya sea como abono, ya sea como, es decir, las distintas utilidades que le pueda dar la empresa, pero no es un desperdicio. Esas flores no pasan a ser, los materiales no pasan a ser un desperdicio, sino algo que se recicla y se le vuelve a encontrar una utilidad. Efectivamente, todo el material usado es reciclado. Eso también... Sí. No, y la empresa que lo recicla es la creada por un argentino que se vino de Argentina a Pontareas, y es el que organiza todo el tema de reciclaje. Bueno, me voy a tomar un atrevimiento. Me gustaría, si me puedes enviar, sin apuro lógicamente, una foto de la alfombra esa de Argentina con la Virgen de Luján que mencionaste hace un momento, porque me gustaría el próximo domingo y tal vez antes compartirla en las redes sociales, ¿no? Porque sí, bueno, ¿cuál es vuestra página de Facebook? El Facebook es Con Vos, así como suena el programa, Con Vos. Que tiene un doble, es el título del programa y lógicamente tiene un doble significado. Yo lo escribo con tilde en la O de vos, porque en galego con vos, con vosotros, ¿no? Con ustedes. Aquí los programas, como pienso que en todo el mundo, los italianos le ponen Italia tricolor, la hora de Italia, italianísima, los españoles por los caminos de España, recorriendo España, viva España, amo España, y entonces dije, no, yo no quiero que identifiquen el programa con España ni con Galicia por el nombre, la identificación estará en el contenido. Y entonces se me ocurrió ponerle Con Vos, que con el tilde es con vos en galego, pero para los argentinos también es con vos, que es contigo, ¿no? Así que ese es el motivo del nombre de nuestro programa, que ya tiene 24 años en antena. Cumplimos ahora el mes próximo justamente 24 años, y el Facebook del programa es Con Vos, así como suena Con Vos, y con tilde en la O de vos
y que en este mismo momento estamos saliendo en la transmisión en directo, ¿no? Con imagen y el sonido del programa. Así que bueno, pedido está, si hay alguna fotografía más, todas serán bienvenidas, pero la Virgen de Luján, Argentina, obviamente tratándose de un programa que se emite desde la ciudad de Buenos Aires, me parece que sería muy importante poder acercárselo a la gente. Sí. Bueno, estoy viendo además esa alfombra que tienes ahora detrás, y que aparece en la imagen, ¿no? Bueno, esa es la... Sácame, por favor, Ever. Esa alfombra, ahí está, es decir, la alfombra, el inicio de la alfombra, eso lo tomé ayer de la pantalla de la transmisión que se hacía en directo, y en esos momentos, bueno, los locutores comentaban que estaba lloviendo, ¿no? Así que, lógicamente, no es una fotografía profesional, es una fotografía tomada de una transmisión justamente por internet, pero lo que me interesa es reflejar el espíritu bajo la lluvia. La gente sigue allí trabajando en el armado, ¿no? Bueno, ya sabes, como buen gallego, ya sabes lo que decimos aquí: si chove, que chova. Sí, sin duda. Mira, una cosa, hoy ya terminó la fiesta. No, todavía falta algo, me imagino que musicalmente. Sí, ahora por la tarde hay por un lado un desfile de carrozas, ¿no? Y después unas actuaciones por la noche, musicales, etcétera, ya un poco para el público en general. Vamos a ver, la fiesta del Corpus de Pontareas, aunque lo haces con todo el cariño, con toda la ilusión, es una fiesta de mucho trabajo. Yo, por ejemplo, y como yo, muchísima gente, no nos hemos acostado. Llevamos sin dormir desde antes de ayer, ¿no? Desde antes de Sevilla. Toda la noche. No, antes de Sevilla no, pero bueno, nos levantamos el sábado por la mañana y todavía no nos hemos metido en la cama. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho trabajo, son muchas cosas que tienes que hacer. A veces pues descansas un poquito, así, pero bueno. Entonces hoy por la tarde, digamos, nosotros descansamos. De hecho, la mañana aquí en Pontareas es festivo, no porque sea un festivo al uso de que estemos celebrando algo, no, es un festivo un poco para descansar de todo el trabajo que ha llevado. Y por otro lado, mañana por la tarde tendremos también un acto muy íntimo de la entrega de medallas a los diversos tramos alfombristas. Es decir, cada año cada calle, cada asociación elige a un compañero al que se le otorga una medalla en reconocimiento a su trabajo. Medalla que no significa un premio, es decir, es un reconocimiento, no es un premio. Aquí en Pontareas no hay premios, no hay concurso, las cosas se hacen con cariño, con amor, pero voluntariamente y sin ánimo de lucrarse en un premio o cualquier otra cosa. Que mucha gente pregunta, bueno, ¿y quién ganó o quién dejó de ganar? No, aquí no hay premios, no se compite, ni hay concurso, no se compite. Hombre, competimos entre nosotros en el sentido de que nuestra alfombra sea la mejor que de la calle de al lado, pero bueno, es una competencia sana, ¿no? Sí, no deportiva. No es, por ejemplo, exactamente, no es, por ejemplo, yo sé que hay un pueblecito en Albacete, que es en Elche de la Sierra, que le dan un papel a la gente para que vayan votando por cada una de las alfombras. No, aquí esto es mucho más serio, esto es el Corpus de Pontareas. Las alfombras tienen un significado, es decir, que es y un motivo, es para que adornar las calles de Pontareas para el paso del Santísimo, única y exclusivamente. No, me acuerdo que mi padre, que en paz descanse, me contaba una anécdota de que
allá por el año 1948 llegaron los del Nodo, ¿no? Que fueron invitados a venir a Pontareas, vieron las alfombras, ¿no? Entonces, un periodista le preguntaba a una señora, bueno, tanto trabajo, tanto trabajo, tanto desgaste para tan poco tiempo. Y la señora le contestó, ¿y usted sabe quién pasó hoy por aquí? Dijo, no. Dijo, pasa Jesús sacramentado. Y el periodista le preguntó, bueno, ¿y si viene Franco? Dice, no, mire, si viene Franco le ponemos una banderita, que es tan hombre como usted. Sí. 1948. Ese es el espíritu de Pontareas. Bueno, me parece una anécdota fantástica para cerrar esta nota, Miguel Ángel, que tus padres tuvieron como una premonición, ¿no? para el arte cuando te bautizaron con esos dos nombres. Ha sido un gusto, tendríamos mucho más para dialogar, pero ya tengo que hacer una interrupción obligatoria por programación. Así que te agradezco muchísimo. Esto no va a ser, si bien fue la primera, no va a ser la última vez. Y nada, un abrazo a pues, Carlos. Si quieres... Sí. Sí. Perdona. Sí. Yo, si quieres, os invito a que hagáis una conexión. El programa se emite los domingos, ¿no? Los domingos de 13 a 15 hora argentina, con 5 más en España, ¿no? 18 a 20. Bueno, pues si quieres podemos hacer, yo os invito a hacer una conexión el 24 de julio, donde estaremos celebrando el Xacobeo 2022 con el proyecto de la Alfombra Mundial, en la que sí te daré ya los nombres concretos de las ciudades argentinas que participan en este proyecto. Bueno, primero muchísimas gracias por tu ofrecimiento, que por supuesto valoro muchísimo, y segundo, ya estoy comprometido, ya asumí el compromiso de que el 24 de julio, Dios mediante lógicamente, estableceremos una nueva comunicación y nos informarás a todos de esa tarea importantísima que va a ser la diseminación de alfombras de Pontareas por los 5 continentes, ¿no? No, esas alfombras es la Alfombra Mundial de Xacobeo, ¿no? Y resumiendo un poquito, es para que te hagas una idea, es por ejemplo, hay en Argentina, en Buenos Aires, se va a hacer una, ¿no? Pero en esos mismos días es en más de 310 ciudades, ya no me acuerdo cuántas son exactamente, sé que son más de 310, repartidas por 30 países de los 5 continentes, porque estamos hablando de Auckland en Nueva Zelanda, estamos hablando de Europa, de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, pero estamos hablando también de Ceuta y Melilla en África, ¿no? Sí. Van a reproducir la misma alfombra. Claro, el diseño lo ponen ustedes. No, le eligieron entre ellos. Hicimos hasta una votación por WhatsApp a escala mundial. Correcto. Pero se llegó por consenso a un diseño único que lo van a hacer en 310 lugares distintos. Sí. El año pasado se hizo una votación cuando al inicio de la pandemia, ¿no? Tuvimos casi un mes votando porque la norma era que hubiera un consenso cuanto más amplio mayor, ¿no? Es decir, hubo 3 votaciones para ir descartando, había ya 60 bocetos inicialmente, a llegar a un único boceto que ganó, que fue un boceto de Miguel Ángel Laguna Villalobos, ¿no? Pero, y este año se hizo lo mismo, y llegó a este consenso con el diseño de Antonio Cuña de Setúbal, ¿no? Que también es un diseño diferente, muy bonito, que representa como una vidriera, una puesta de sol donde se ve a un peregrino caminando hacia el poniente, hacia Santiago, ¿no? Donde la cruz de Santiago es esa especie de faro guía que atrae a los peregrinos de todo el mundo. Entonces, coordinar todo eso, ¿no? Yo no sabía, y
te lo puedo decir, no sabía que lo máximo que podía tener un grupo de WhatsApp era 252 personas. Y las tengo en ese grupo porque no puedo meter a más. Yo no sabía que había un límite, me enteré después cuando me di cuenta de que ya no podía agregar a más. Entonces, pero estamos comunicados a escala mundial y todo se ha gestionado desde aquí, desde Pontareas. Bueno, Miguel Ángel, interesantísimo, y quedamos comprometidos para el 24 de julio restablecer esta comunicación, que se mantendrá vigente a través de intercambios de fotografías, algún saludo y nada. Muchísimas gracias, unha aperta a Garimosa, parabéns polo traballo en Sevilla, polo traballo en Pontearea, polo traballo por Galicia e pola súa cultura. Pois moitas gracias, boas tardes desde Pontareas, e un saúdo a todos os argentinos e a todos os galegos que están residindo aí na Argentina. Graciñas, boas tardes. Boa tarde. Vamos con la tanda de Amplitud. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM660. AM660 Radio Amplitud. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja, un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha, con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM660, Radio Amplitud. Hola, somos Titina Sieri y Gabriela Lío. Te invitamos a escucharnos los lunes de 18 a 20 horas en Femenino Singular. Pasá un momento agradable entre charlas, entrevistas y buena música. Te esperamos por AM660 Radio Amplitud, Femenino Singular. Amplitud Independiente. Escúchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM660 o a través de la web www.am660.com.ar. Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Lo que nos une siempre es más fuerte. Por eso, viva el recuerdo. ¡Viva la radio! Vuelve para regalarte las canciones que a vos te gustan. La cita, martes, de 10 a 13 horas. ¡Viva el recuerdo! ¡Viva la radio!
Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello vida. Los lunes a las 12 por AM 660 Radio Amplitud. Todos los temas que refieren a inclusión y accesibilidad, sin barreras, deportes, espectáculos, derechos de las personas con discapacidad y mucho más. Sin barreras, los martes a las 15 por AM 660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18, bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM 660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Bueno, Ana Vila Portomeñe, muy boas tardes en Tahuada, en Lugo. Moi boa tarde, Ramón, moi boa tarde a querida familia toda de Argentina que están escoitando este programa. Dende Tahuada, unha aperta enorme con algo de choiva. Con algo de choiva. Bueno, pois nós en Bos Aires estamos disfrutando dun día frío, pero de moito sol, un fermoso día de outono, xa prestos a 2 días de entrar no verán, pero bueno, no inverno, pero vos que estades por entrar o verán andades con chuvias, non? Sí, estamos con choiva así, hoxe así unha pouquiña, porque estos días atrás, toda esta semana fixo moitísimo calor aquí en Galicia, incluso houve tormentas por varias zonas, bueno, non solamente en Galicia, según os medios de comunicación tamén por España, unha ola de calor, pero bueno, según comentan, van baixar bastantes temperaturas, como 2 días do verán, a ver que pasa. Sí, esa ola de calor aquí falouse de temperaturas, creo que en Madrid, de 43, 45 grados, que es realmente tremendo antes de empezar o verán xa andar con ese calor. Pero bueno, como vai a cousa en esta etapa de festas? Estiven falando na primeira hora co presidente da Asociación de Alfombristas de Ponteareas, porque Ponteareas, na miña comarca, tivemos a gran festa do Corpus que remata hoxe, pero por Lugo tamén seguides andando con
con festas polos distintos povos. No caso da túa comarca, non? Na miña comarca hai festas así, digamos, un pouco máis pequenas nas parroquias, pero bueno, tamén, bueno, en Chantada celebrouse hoxe algo, en Viveiro, sí. Celebran tamén, fan alfombras normalmente por o Corpus. Antigamente facían moitísimas festas en todos os sitios, pero agora como xa queda pouca xente nos sitios, moita xente non se quere meter a celebrar as festas, pois bueno, algúns sitios van quedando sin elas e outros volven recuperar esas tradicións tan bonitas, pero bueno, como diste, o gran sitio, digamos, importante do Corpus últimamente, pois Ponteareas, lóxicamente, e as súas alfombras florais, non? Bueno, falaba con este home que me proporcionaba un dato: 20 toneladas de productos para a elaboración das alfombras, é dicir, entre flores, cascas, ramas, todo iso, 20.000 kilos, que é unha cifra para min tremenda. Pero decíame que hai unha empresa dun argentino justamente que se afincou ali en Ponteareas e que hoxe mesmo, cando remata a festa, recolle todo o que quedou de esas 20 toneladas e fai composto e fan distintos, é dicir, reutilizan eses produtos, danlle un destino, un uso novo o reciclado, que me pareceu realmente unha grandísima noticia, non? Porque eu hasta o de agora pensaba, bueno, as flores bonitas del fixeron, se armaron unha alfombra moi bonita, pero despois quedan pisoteadas pola xente e van ao lixo. Pero bueno, teñen un uso que xa digo, unha empresa dun argentino, destacou este home, que recolle todo iso. Mañá, por suposto, Ponteareas amanecerá coa normalidade de calquera día, e as súas rúas limpas, impecables, e todo este lixo que se produxo coa festa irá a ser reciclado nunha empresa. Iso pareceume unha grandísima noticia, non? Maravilloso, sí. Tens razón, porque que quede o lixo nas calles, pois non pode ser. Se pode aproveitar para reciclar, para ser abono despois, ou outra vez para volver ter flores ou plantas para o ano seguinte, pois é unha ledicia, non? Sí, eu penso que sí. Vos na granxa tedes o purín, non? É dicir, os restos dos animais, que iso tamén pasa a algunha empresa a recollelo, non? E hai un reciclado de iso, dos excrementos dos animais. A ver, na maioría das explotacións, cando son moi grandes, hai algunhas empresas que se dedican pois a vender eso en uns camións cisternas e levarlos para outras explotacións que necesitan ao mellor ese abono, non? Nos na nosa explotación, como é unha explotación pequena, e as vacas casi, bueno, están prácticamente todos os días de pastoreo, xeneran menos residuo, o que lle chamamos noso purín, non? Sí. Incluso, pois, os becerros témolos en parrillas tamén, inda que cando nacen pois botámoslles unha erva ou palla, e esa aproveitámola nos pa nosa horta, e o purín aproveitámolos para regar tamén os campos, os prados, para despois ter a erva. É dicir, que o reciclado está na propia casa. Sí, algo semellante ao que se facía antes, o que pasa que claro, agora antes a maioría da xente, a que non nos saiba, pois sabe que nas casas estaban as vacas, o esterco ou estrume, que se aproveitaba pois para eso, para as fincas das patatas, do millo, para as hortas. Bueno, pois nós facemos máis ou menos o mesmo, pero
con Purín. Bueno, Ana, se estás disposta, iríamos co latejo do día de hoxe. Moi ben, pois eu creo que hoxe que é o Día do Pai, que celebrades o Día do Pai en Argentina. Sí. Non sei se é certo. Sí, así que parabéns a todos os papás. Nada, pouco teño que comentar desta semana, porque, bueno, estuve asiliada e temos citas médicas para a semana que ven. Xa vos contarei o domingo que ven se pode ser algo de eso. E máis falaremos un poquinho do San Xoán e desas ervas e desas cousas todas que hai por aí. Sí, eu dígolle aos ointes, dígolle... Fixen un poema fai uns segundiños así pos papás así rápido, Espera un pouquiño, por favor. Espero. Dígolle aos ointes que previamente falei contigo, que xa sei que tu nai sigue evolucionando ben. En canto o Día do Pai, aproveito para decirche a ti e os ointes algo que non me conforma totalmente, que eu decía hoxe que os americanos teñen moitas cousas boas, teñen outras que non, pero de todos os xeitos as boas e as outras eu quero que as teñan nos seus países, non? Eu non lles copio nin a música, nin a comida, nada, pero pareceme que son unha gran nación e que fan moi ben en vivir como viven eles. O que sí, que vivo nun país onde políticos e maioría da xente vive despotricando en contra dos Estados Unidos, moitas veces xente que nin siquiera sabe se ten que ubicar nun mapa os Estados Unidos onde poñelo, pero é como unha moda de criticar todo o que ven de Estados Unidos. Bueno, eu non son tan crítico, pero non quero nada deles. Entón, cando un país é tan crítico como é o caso da Argentina, dos Estados Unidos, das súas costumes, pero a hora do Halloween parece que todos fóramos norteamericanos, ou a hora de comer hamburguesas ou de poñer os jeans, resulta que o Día do Pai, polo que ti dixeche que non sabía se era hoxe o Día do Pai celebrámoslo en este mes de xuño, porque é o día que se celebra en Estados Unidos. A celebración do Día do Pai comenzou en Estados Unidos hai algo máis de 100 anos, creo que foi por 1906, unha cousa así. Aquí na Argentina non se celebrou hasta que cheguei eu. Mira que é importante que empezou a celebrarse o Día do Pai en 1958, pero colleuse a data dos Estados Unidos, cando por cultura, por un montón de tradicións, deberamos coller a tradición europea. Sei que non se quería facer algo novo, porque tamén se pode decir, bueno, en Argentina o Día do Pai vai a ser o día do nacemento do general San Martín, que foi o pai da patria, e sería fantástico. Pero por que o Día do Pai en xuño? Porque é cando o celebran os yanquis. A mí realmente pareceme case un agravio. Entón, escoitei hoxe unha persona que decía que en España, en Europa, en moitos países que se celebra, a diferencia de América, o 19 de marzo, e dixo un periodista, dice, me parece que lo celebran un viernes, que acá es un domingo, porque aquí sempre o terceiro domingo de xuño, non? Dice, a mí me parece que en España se celebra un viernes. No, en España é o 19 de marzo, o que pasa que ele estivo unha vez en España que lle cadrou de que o 19 era venres, entón celebraron un venres. Pero en España, en Italia, en Portugal, que son tantísimos países europeos que se celebra
o 19 de marzo é porque é o día de San José. O pai putativo, que tamén escoitei hoxe, adoptivo de Cristo, non era adoptivo, era putativo, o pai putativo, por eso o Xosé se chaman Pepe, pola P de pai putativo, non? Bueno, eso queda para outro día, pero ten un sentido de que se celebre o Día do Pai, o Día de San Xosé, pero celebrar o Día do Pai por un gran pai americano que a min pareceme unha obra que fixera unha obra extraordinaria, enviudara novo, criou 5 fillos, pero o mundo está cheo de homes e mulleres que enviúan e levan familias adiante. Sin ir máis lonxe, a miña avoa Victoria con 7 fillos, pero que o agasallen os americanos pareceme fantástico, pero os argentinos por que teñen que agasallar no Día do Pai a unha persoa dos Estados Unidos? Nada, se non queren a San Xosé como se fai en grandes partes do mundo, que o fagan con unha figura argentina. Bueno, isto era un pouco para decirche por que hoxe é o Día do Pai en Argentina. Graciñas pola paciencia e imos con la teso. Nada, eu, pois mira, o poema sexa polo que sexa, eu digo que o Día do Pai logo pois vai por ti, porque chegaches a Bos Aires, entón, bueno, pois eso, comentar que fixen un poema así pequeniño para dar as grazas a todos. Nada, decir así o que iba a decir, que bueno, aquí tamén se están celebrando, aparte das festas que decías, carreiras populares para poñerlle freno ás víctimas dos accidentes de tráfico. Con isto quero decir que todos os pais e nais que lles comenten tamén a estes nenos que están a punto de sacar o carné de conducir, que teñan un pouco de sentidiño, tanto pais como a fillos. Entón, bueno, pois eso, pouco máis podo decir, e nada, paso como distico la texo, que senón tamén me enrollo eu. Bueno, adiante. Así que vai aí. Aprezado pai, ti que sempre foche máis que un superhéroe, esteas en corpo presente ou sexas compaña coa tua alma. Con alento tamén de nai, quero decirche hoxe que xamais serás ausente, porque na tormenta es calma, na tristura prestas unha risada, e na dor acougas a mente. Es luz de amor que non se apaga, latexando no camiño eternamente, coidando todo aquilo que te ama, e non esquece o lugar nacente. Grazas a todos os pais, grazas simplemente por facer que as nais podamos hoxe decir esas grazas de corazón. Así que sexa Día do Pai dun sitio ou doutro, o meu agradecemento a todos os pais, especialmente a esos pais ancestrais que xa non están connosco, que foron quenes de forxar unha vida, e estamos hoxe nos aquí para contala. Así que ese foi o meu pequeno homenaxe. Outra vez quero dar as grazas a ti, Ramón, ao programa e ás persoas que están escoitando, e pedirlles se desexan que lles faga algún poema sobre algún tema concreto, pois que mo digan, vale? Vale, Ana, bueno, para que haya un pai ten que haber unha nai, así que graciñas nai por este latexo. Deico Domingo, un cariño muy grande para tu familia, que siga a recuperación de tu nai, e o domingo, Deus mediante, teremos unha nova comunicación, e agardo ansioso o novo latexo. Graciñas, un bico. Bicos para todos e todas. Chau, chau. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema musical que nos va a introducir en una próxima comunicación telefónica. Hoy estoy muy telefónico, y no me auspicia Entel, que no existe más.
pero vamos con Pedrito Rico y Elda de mi corazón. Elda era el pueblo, el lugar del nacimiento de Pedrito. Con las manos vacías y en la boca una canción, sin rumbo me fui un día por esos mundos de Dios y triunfé en tierra extraña logrando fama y dinero, pero nunca olvida España y al pueblo que tanto quiero. Y hoy que he regresado aquí siento en mí tal emoción que solo puedo decir: Elda de mi corazón. Yo soy de Elda, señores, por el mundo hice saber, donde hay palmeras y flores y talentos por doquier. Yo soy de Elda, la hermosa, paraíso que hay que ver, donde entre nardos y rosas mis padres suelo tener. Me siento el alma contenta porque puedo comprobar que en mi tierra soy profeta y las gracias quiero dar. Yo estoy de Elda orgulloso, viva mi pueblo industrial, pueblo honrado y religioso, trabajador laborioso, de fama internacional. Poca gente creía que llegaría a triunfar, pero vieron un día que al fin lo pude lograr. Y a los que murmuraron, rencor no les guardaré, porque todos me abrazaron, perdonar también yo sé. Y lo hermoso para mí y mi más grande ilusión es que he regresado a ti, Elda de mi corazón. Yo soy de Elda, señores, por el mundo hice saber, donde hay palmeras y flores y talentos por doquier. Yo soy de Elda, la hermosa, paraíso que hay que ver, donde entre nardos y rosas mis padres suelo tener. Me siento el alma contenta porque puedo comprobar que en mi tierra soy profeta y las gracias quiero dar. Yo estoy de Elda orgulloso, viva mi pueblo industrial, pueblo honrado y religioso, trabajador laborioso, de fama internacional. Ramón, buenas tardes. Emilio te saluda y te desea un feliz Día del Padre junto a tu esposa, tus hijas y tus nietos. Que la pases bien y hasta la semana que viene. Sí, buenas tardes, don Ramón. Le deseo mucha suerte y mucha felicidad en el Día del Padre. Saludos para usted y para Carmencita. Bueno, Gerardo de Montegrande, los quiero mucho a los dos. Cuídense. Hasta la próxima. Bueno, estimado Emilio de San Justo y Gerardo de Montegrande, muchas gracias por el llamado, por el saludo, y que retribuyo para ustedes también que tengan un feliz día junto a sus familias y a sus hijos, ¿no? Gracias. Y ahora estoy, en comunicación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marta Améndola, qué gusto establecer esta comunicación contigo y que me hayas autorizado, y agradecerte que me hayas autorizado a ilustrar esta nota con una foto que quienes estén viendo el programa a través del Facebook pueden disfrutar ahora, que es Pedrito con una cuchara poniendo un bocado
de algún postre o comida, no sé, en tu boca. Y así que muchas gracias por permitirme adornar, prestigiar esta transmisión con esa fotografía. Martita. Bueno, muchas gracias a vos por convocarme una vez más y ante todo feliz Día del Padre. Bueno, muchas gracias. Estaba por decir que estamos a horas de que se cumplan 34 años de la partida física del Ángel de España, ¿no? Entonces, como acabas de decir, bueno, creo que en general, salvo el año pasado por el tema de pandemia, el año pasado igual tuvimos una nota así. Hace 24 años que anualmente me ayudás a recordar a ese grandísimo artista popular que fue Pedrito Rico, el Ángel de España. Así que dejo en tu sano entender y mejor expresar. No le puedo contar a los oyentes cómo te expresás con las manos a través de los pinceles. Te has dedicado a la pintura hace algunos años y realmente haces trabajos muy, muy lindos para disfrutar. Pero bueno, oralmente también te expresás muy bien, así que a ese tipo de expresión vamos a recurrir ahora para que nos pinceles un poco alguna característica de Pedrito en este nuevo aniversario. Bueno, ante todo debo decir que bueno, esta fecha para mí es doblemente, si se quiere, amarga por no tener a mi padre, y justamente esa foto con la que ilustras la nota era la preferida de mi papá. O sea que muchas gracias por eso. Y también por el hecho de que se acerca el momento en que recibimos la amarga noticia de la partida de Pedrito, algo que todavía no puedo procesar debidamente, porque pareciera que siempre está acompañándonos gracias a la tecnología, a lo que se ha guardado de él, al poder mirar las fotos y rescatar, como digo siempre, porque el otro día justamente hablábamos con una persona, es decir, bueno, si yo era una de las más chicas del grupo, esa generación prácticamente ya no está presente. Muchos están en otro plano junto a Pedro. Pero es casi una misión poder transmitir a las generaciones futuras el legado artístico de este hombre que dedicó toda su vida al arte. Pero también es importante destacar la faceta humana de lo que era él, de cómo se manifestaba con su gente y los hacía formar parte de su familia, y así lo sentíamos todo, como un integrante más de la familia. Y a mí me gusta a veces escribir pensamientos, cosas que vienen a mi mente, y poder destacar una vez más ese corazón enorme que tenía Pedrito Rico. Escribí un pequeño poema, primero un pensamiento y luego un poema, que dice así: te he buscado en ese tiempo que en tu espalda puso alas, transformando tu figura para ser quien siempre fuiste, el gran Ángel de España. Y luego digo así: cuando llegaste a los cielos, tu espíritu se encontró con los ángeles que fueron tus hermanos ante Dios. ¿Con qué dones te adornaron de la cabeza a los pies, que al subir al escenario
lucías mejor que un rey. Bordaron en tu garganta, con trinos de ruiseñor, una voz con armonías que transmutaste en canción. Había música en tus manos, no solamente en tu voz, y era tu cuerpo un junco moviéndose a rítmico son. Hoy dibujo tu figura con dimensión de gigante, porque fuiste más que artista, tú naciste siendo arte. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias. Bueno, a ver, ya que era la foto preferida de tu padre, sí. ¿Se puede saber qué había en esa cucharita? Sinceramente no me acuerdo. No, a mí me da la impresión de me ponía un poco boba yo en ese tiempo. Que debe ser un poco... Porque eran esas cosas que tenía Pedro que le salían de dar de comer en la boca, o por ahí si para mí era comida, pero si era un postre, sobre todo el flan con crema, siempre uno terminaba con la nariz con un poco de crema porque le gustaba mucho jugar. Ajá. Era un niño grande. Bueno, pero la foto es fantástica, realmente maravillosa, y en cuanto la vi dije, uy, yo la quiero compartir, por supuesto. Gracias. Que el hecho de que la tengas en tu red social hace que la hayan visto muchísimas personas, pero digo, con vos también me parece que debe ayudar a la difusión de esta tierna y encantadora imagen. Martita... Sí, la verdad que tenía esas cosas así de ser muy, muy tierno, a pesar de que por ahí a veces le costaba manifestar los sentimientos, pero tenía esos gestos que valían oro. Ajá. Amén de otras cosas, viste, por las que yo creo que ha generado tanto cariño en la gente, la sencillez que él tenía, lo familiero que era, cómo le gustaba compartir con la gente las cosas. Yo creo que el grupo se peleaba por llevarlo a comer a su casa, y él siempre, con esa sencillez que tenía, compartía, y después era todo una verdadera fiesta. Y era de buen comer, siendo carnicero. Sí, y era muy, muy amante del asado. Mi mamá le preparaba asaditos al horno que le encantaba. Le gustaba mucho también comer aceitunas. Mi mamá también le preparaba los morrones asados. Ajá. Y era en los últimos tiempos de venir todas las semanas y a veces 2 veces a la semana a comer a mi casa. 2 veces por semana iba a comer con ustedes? A veces sí, pero una vez seguro. Ah, pero mirá vos, qué linda rutina. Nunca, mirá, en 24 años nunca me lo habías contado eso. Y hemos hablado de Pedrito, pero qué linda rutina, como habla del afecto hacia tu familia, ¿no? Hacia ustedes. Sí. Porque bueno, era una personalidad tan extraordinaria del mundo artístico, de la televisión, del teatro, del cine, y hacerse tiempo allí para ir, que a veces un 4 de copas que trabaja en una oficina te dice, no puedo ir, tengo compromiso. Bueno, que una figura de la trascendencia de Pedrito tuviese ese gesto con ustedes, realmente habla de que había un gran cariño, ¿no? Que es lo destacable, sí, me parece. Y te digo más, a veces, por ejemplo, terminaba de hacer el programa de los lunes en televisión, y de ahí nos íbamos a casa y mi mamá estaba preparando
el asadito. Y la primera vez que él vino a comer a casa, mi mamá había preparado, te lo cuento como una anécdota simpática, había preparado pollo. Mi papá había ido a donde trabajaba en ese entonces mi hermano, que era la confitería Dos Chinos, y había comprado todo ahí. Y mi hermano no es amante del pollo. Entonces mi mamá a mi hermano le hizo carne. Y cuando Pedro vio eso, le sacó la carne del plato a Emilio para comer el asado o el vacío, no me acuerdo en ese momento qué era lo que había hecho mi mami. Y la segunda vez me acuerdo que habíamos ido con mi papá a llevarle ropa que teníamos en casa, ropa de él, se la llevamos al hotel, y recuerdo que Pedro dijo, Martita, te dije que mañana voy a tu casa a comer, ¿no? Y yo le dije, no me dijiste nada. Te estabas enterando entonces ahí. Lo soñé. Me dijo, lo soñé, pero te lo digo ahora. Y nos miramos con mi papá como diciendo, bueno, ahora preparar todo, porque ya no sabíamos cómo agasajarlo. Ajá. Pero digamos, se había adaptado totalmente a las comidas argentinas y... Sí, le encantaba, y los chinchulines. Él era de ir a comer mucho a una parrilla que todavía está, por eso no la nombro, en la calle Lavalle. Ahí inclusive hicimos muchas reuniones del grupo del club de admiradoras, y le encantaba todo lo que era las achuras, las mollejas, sí. Bueno, y tu mami, que era encantadora, por cierto, yo no tuve oportunidad de tratarla tanto como Pedrito, pero las veces que pude charlar con ella, era una mujer encantadora. Me imagino que lo mimaría como al mejor, ¿no? Trataría de darle todos los gustos. Y sí, siempre buscábamos de encontrar todo lo que él más le gustaba, así que la verdad que son recuerdos que alimentan el alma. Sí. Bueno, para ustedes fue una gran pérdida, sin duda, ese día que, como decís, no terminarás de asumirlo nunca, ¿no? En tu caso personal. Martita, no sé si querés agregar algo, y si no, muchísimas gracias, a seguir trabajando en esa nueva disciplina que es la pintura, que lo estás haciendo realmente muy, muy bien, y muchas gracias. Y que me alegra que hayas encontrado una vertiente de expresión para bueno, acompañar tu vida, porque sin duda el poder expresarse a través del arte es algo maravilloso, ¿no? Así que bueno, felicitaciones y a seguir trabajando en eso, y muchísimas gracias por tu acompañamiento en el programa de hoy. No, al contrario, Ramón, muchas gracias, como siempre, por permitirme contar pequeñas cosas que forman parte de lo que era Pedrito como ser humano, como persona, más allá de lo que era en el escenario, que muchos lo pudieron conocer, otros no tanto. Por eso es que compartimos en la página del Facebook lo más que podemos todo el material que se ha recopilado en estos años, y seguir manteniendo vivo su recuerdo. Creo que es una de las misiones que me he impuesto en esta vida. Decí la página del Facebook, porque hay mucha gente que se está enterando ahora de que hay una página, entonces decí por favor cuál es la página. Sí, es www.facebook.com/Pedrito Rico, el ángel de Hispana, sin la diéresis sobre la N. Sí.
porque ya había abierto otra página con ese nombre, entonces lo tuve que poner así. Está bien. Pedrito Rico. Que bueno, espero que la visiten la página y que vean parte de la brillante trayectoria de este artista que con suerte iluminó la vida de muchos. Pedrito Rico El Ángel de España. Exactamente. Bueno. Pedrito Rico, El Ángel de España. Sí. Pero un punto entre Pedrito Rico y El Ángel, o todo corrido. No, todo de corrido. Pedrito Rico, El Ángel de España, todo corrido. Vamos de nuevo entonces. Pedrito Rico, El Ángel de España, sin H, ¿no? España como suena, sí. En vez de ñ, n. Exactamente. En vez de ñ, n. Pedrito Rico, El Ángel de España. Ahí tienen mucha información, mucho material, muy buenas fotos, recuerdos realmente muy gratos, muy lindos. Aprovechenlo, que es un gran trabajo. Sí, hay más de 100 canciones y como 3.000 fotos. Bueno, un trabajo incansable de Martita, que hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, que para eso lo hace ella. Marta, un beso, un cariño y gracias y hasta siempre. Hasta siempre, muchas gracias, un beso. Chao. Para todos. Por supuesto, nos vamos escuchando a Pedrito. Antes lo escuchamos cantándole a su lugar, a Elda de su corazón. Ahora lo vamos a escuchar cantándole a España, directamente. Hasta siempre España, decía Pedrito. Vamos con eso. Más allá de Carolina, tengo un lagarto pintado. Si has estado en la Costa del Sol o en las fértiles tierras valencianas, si has estado en la Recia Aragón o en la mística tierra castellana, en la dulce Galicia en que Dios ha vertido los verdes más hermosos, sentirás al partir un amor que te sale del fondo del alma y te impulsa a gritar sin querer, hasta siempre España, ofídense en la riverencia mío, hasta siempre España, tú vaya hasta la vista Orredúa, hasta siempre España, me voy pero muy pronto volveré, hasta siempre España, tú vaya riverencia, ofídense, hasta siempre España. Esmeralda del mar por Mentor, que se mira en espléndida bahía, Costa Brava, Bilbao y Benidorm, son los blancos paisajes de mi vida. Nunca nadie decide buscar lo que no encontrarás en otras tierras, sentirás al partir un amor que te sale del fondo del alma y te gusta gritar sin querer, hasta siempre España, ofídense la riverencia mío, hasta siempre España, tú vaya hasta la vista Orredúa, hasta siempre España, me voy pero muy pronto volveré, hasta siempre España, tú vaya riverencia, ofídense, hasta siempre España, ofídense la riverencia Dios,
Yo me llamo Josefina, vivo en tantos lugares. Quiero felicitarlo, primero que fui el Día del Padre, que trabajan ahí. Lo felicito para el programa. Me hace muy feliz escucharlo. Lo felicito. Un beso grande, feliz Día del Padre. Eso y a todo el programa. Ojalá que lo pasen siempre. Chao, gracias. Hola Ramón, soy Consuelo de Saavedra. Bueno, te quiero saludar en el Día del Padre porque tenés unas hermosas hijas o hijos. La verdad, yo te conozco a tus hijas nada más. Bueno, te mando un abrazo y muy lindo siempre el programa y muy bueno esto de Pedrito Rico. Bueno, hasta la próxima, Ramón. Chao. Bueno, muchísimas gracias, señora Josefina. Le agradezco muchísimo su mensaje. Le mando un cariño grande y que tenga una muy buena semana. Y Consuelo, querida, sí, tengo 3 hijas, las que vos conocés, 3 nietas y un nieto, así que el que me hace compañía en el sexo masculino es Manuel, mi nieto, además es hincha de Racing, con lo cual hemos hecho una gran dupla, pero son 3 hijas maravillosas y 3 nietas no menos maravillosas también. En el Facebook nos saluda José Augusto González Navarro, dice: boas tardes Ramón, un domingo máis escoitando o programa xunto a miña nai, feliz día do pai, unha fonda aperta. Y tengo más mensajes en el Facebook, vamos a ver si me los deja leer a todos, se me va a complicar. Pero veo acá uno de Ramón Isidoro Espíndola, gran amigo, feliz Día del Padre, gracias querido Ramón, lo mismo para vos, te mando un abrazo. Hay un saludo de Ana Vila Portomeñe, gracias outro día máis, moi felices momentos que sexan eternos, graciñas Ana igualmente. El señor Osmar Antón Castro Pérez, que me manda un recorte de La Voz de Misiones.com, alfombras florales, alumnos de Candelaria juntan fondos para concursar en España. Bueno, imagino, porque repito, no me deja ver todos los comentarios, que también debe estar el de Ángel y Edith, pero no lo puedo ver, así que no, simplemente decirle gracias, y también posiblemente el de Benita, pero bueno, solo me permite, me dice Facebook que hay 7 comentarios, pero solo me permite ver 4, que son el de Ramón, el de Ana y 2 de este señor Osmar Antón Castro Pérez. A los que no veo, muchas gracias igual. Después desde casa trataré de ingeniar otra forma para poder respondérselos a través del Facebook. Bueno, nos vamos a ir con un temita musical. Tenemos por ahí el tema Ponteareas, no sé si es el 3, creo que es, ¿no? Porque con todo lo que hemos hablado de las flores y demás, Ponteareas tiene también un pasodoble que es el pasodoble gallego más maravilloso, que lo escribió Reveriano Soutullo. Y gracias, Eber Galeano, por tu trabajo. Deico Domingo, boa semana para todas y todos. Nos vamos entonces con la unión de Gulans, Ponteareas.